Hola, 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 muy buenas noches. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están en este bello día? En esta noche calurosa. Me acomodar un poquito aquí. Vamos a ver. ¿Qué tal en esta noche de calorcito? Una noche muy bonita, llena de calor. Llena de calor aquí con nosotros. Allá en Puebla les está dando fuerte, ¿no? Les llegó una buena tormenta. Pero por lo pronto vamos a contar unas historias aquí. Un poquito de historias de terror. Déjenme terminar de configurar estos detallitos nomás. Y empezamos. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando en esta bella noche? Díganme si se escucha bien. ¿Qué tal el audio? Déjenme escucharlo un poquito por acá. Vale, vale, vale. Se escucha bien, se escucha bien, se escucha. Ready, perfecto. ¿Qué tal, muchachos? Venimos apenas terminando. Bueno, ya terminamos hace un ratito. Una pequeña entrevista que hicimos en el canalcito de mis compitas de rock. De rock. No sé qué más, no me acuerdo. Rocky Ruedas TV. Venimos de una entrevista con ellos. Estuvo muy chida, muy amena. Muy tranquilito, donde también estuvimos platicando un poquito de pues, los casos paranormales, de las investigaciones a las que hemos ido y de los lugares a los que queremos ir y cómo estamos haciendo las cosas. Pero bueno, el día de hoy pues no vengo a contarles esas cositas, ¿verdad? Venimos a platicar un poquito de las historias de terror que me han mandado. Denme un momentito. Nomás dejas de utilizar esto un poco y se vuelve un caos. Vamos a acomodar un poquito esto por aquí. Esto por allá. Que está intenso el calor en estos momentos. Yo creo que con eso. Pero bueno, vamos a empezar un poquito. Déjenme, abro la historia, por aquí la tengo.
hace unos días me estaban platicando una historia, un amigo, que se me hizo pues interesante para compartírselas este bello día. Me encuentro donde estaba. Igual van a ser historias cortitas, tranquilitas. Pero pues bueno, aquí la tengo ya. Pa. Que hace rato platicando en la entrevista me acordé de una historia de ya de ahí de La Chona, Jalisco, mi ranchito, mi pueblito querido. Que no me acuerdo si ya se las he comentado a todos ustedes, pero algunos amigos ya la he platicado. Una historia que sucedió en el panteón de La Chona. Es una historia, no me dejarán mentir, si alguien de aquí conoce la historia y me quiere ayudar a acordarme bien cómo está todo el show. A ver, denme un momentito porque esto está... No sé si me está petando nomás a mí. ¿Se está viendo bien? Denme un momentito. Pero bueno, como les estaba diciendo, muchachones, esto sucedió en el Panteón de La Chona, en el Panteón de Encarnación de Díaz, Jalisco. Fue una historia que sucedió por aquellos años de 2010, 2012 más o menos. Yo estaba en la preparatoria en ese entonces. Me acuerdo que fue muy sonada en aquellos tiempos, porque sí ocurrió una tragedia lamentablemente. Fue una historia que llamó mucho la atención, ya que empezaban esos tiempos de inseguridad un poco y la policía empezaba a rondar a todas las horas de ahí en ese pueblito. Pues empezaba a pasar la patrulla por todas partes. Lo interesante de eso es que la patrulla pasó por fuera del cementerio de La Chona en esa ocasión, y cuenta la leyenda, la historia, relatos de la gente que pues le platicaron esto los mismos oficiales. Bueno, uno, porque uno de ellos lamentablemente pues perdió la vida. Cuenta que llegó la patrulla a una de estas puertas del cementerio, ya que el cementerio pues cierra medianamente temprano sus puertas. Y cuentan cómo los oficiales llegaron, vieron a un niño del otro lado pues dentro del cementerio y bajaron a ayudarlo pues para ver qué estaba haciendo el pequeño ahí. Les dijo que se había quedado atrapado dentro del cementerio, que no había podido salir, a lo que pues, los oficiales decidieron pues socorrerlo con un poco de ayuda. Le dijeron que iban a buscar al velador que se encontraba del otro lado del cementerio. El cementerio allá en La Chona tiene 2 puertas de entrada. Lo curioso de esta historia es que el momento en el que los oficiales suben a su patrulla para llegar hasta a recorrer toda la cuadra, por así decirlo, tenían que recorrer un buen tramo de calle para llegar a la otra puerta del cementerio, la otra entrada, donde supuestamente estaba el velador. Al momento de estar llegando del otro lado, se dieron cuenta que ya los estaba esperando el niño del otro lado. Pero esta vez el niño pues se veía un poco diferente, ¿no? Se veía ya, como le llaman, un niño pues descarnado, ya de estos entes que ven, que ya trascendieron al otro mundo. Así fue como lo encontraron, lo que causó que pues, los oficiales, uno lamentablemente pues le dio un infarto y el otro creo que tuvo ahí complicaciones también, pero
Pero sí se cuenta que en el Panteón de la Chona se logra ver a este niño o niños recorriendo todo el cementerio. Esa fue una historia que se fue muy sonada en esos tiempos. Y yo me acuerdo estar en la prepa y que comenzaban a hacer estas expediciones, ¿no? Estas expediciones para llegar al cementerio, recorrerlo y empezar a buscar a ese niño. Aún escuchando esta historia que un oficial pues perdió la vida lamentablemente por el tremendo susto que le pegó pues este ente, ¿no? Y así como eso muchas historias en los cementerios. Muchas historias en los cementerios muy curiosas. Es el caso, lo estaba platicando hace un rato en la entrevista de hace poquito que fuimos al Panteón de Tepezalá, aquí en Aguascalientes, que es el panteón más antiguo de Aguascalientes. Se encuentra en la cima de un cerro. Y fue muy curioso porque fuimos un compañero, mi compañero de expediciones y yo a ese lugar, en el que llegando pues nos recibió. Es un lugar solo. Lo único que se escucha son el ruido de los cables de la luz, ya que pues están todos los postes de luz muy cercanos a ese lugar y se escucha toda la estática de los cables y de la electricidad que está pasando. Y nos tocó escuchar al momento de estar llegando ahí como una voz de una mujer muy sutil, muy dulce nos daba la bienvenida, ¿no? Fue un momento muy mágico. Sí nos dio un poquito de miedo, reaccionamos un poco raro, pero nos lo tomamos como si nos estuvieran dando la bienvenida a ese lugar. Sí, fue algo que no nos esperábamos porque estábamos completamente a solas y fue un sonido que los dos lo escuchamos al momento, tal cual, al momento de llegar a ese panteón de Tepezalá. Que muy mágica la expedición, la pueden ver en el canal. Ahí está completa, por si alguien gusta verla, si no la ha visto. Entonces todas estas experiencias en los panteones son verdaderamente pues mágicas, algunas terribles como la de los oficiales y algunas que no te esperas que pueda suceder, ¿no? Igual estábamos platicando un poquito de lo que sucedió en este hospital abandonado, en el sanatorio abandonado, el Sanatorio Esperanza aquí en Aguascalientes. Estábamos contando de todas esas experiencias que un día anterior al día que fuimos a hacer la expedición nosotros, las personas de ahí salieron muy atemorizadas en la noche, ya que los organizadores del evento en ese entonces hacen un recorrido y al momento de finalizarlo llegan a la parte de los quirófanos y ahí hacen una especie de ritual para abrir portales, y la gente saliendo nos comentaba que llegaron a ver entre los espejos que acomodan para hacer este tipo de portal, pues lograban ver un macho cabrío, una persona que caminaba de un lado a otro por los espejos y que se sentía una vibra muy fuerte, muy rara. Entonces son cosas que van sucediendo en las expediciones, relatos que nos va contando la gente y son cosas muy interesantes. Pero bueno, son cosas que estuvimos platicando hace un ratito en esa entrevista, que la pueden encontrar también en la página de esos amigos que ya les dije. Y nada, fue algo muy interesante de todo eso. Me mandaron esta historia también un amigo hace unos días. Era una historia un poco larga, pero así en resumidas cuentas. No, me mandó dos. Un saludo, Jacita, si ves esto. Tus historias también locas. Debes contárnoslas más seguido o platicarlas de aquí en vivo también. Me contó una que tiene que ver con la Ouija. Fue algo que me sorprendió porque unos días antes también me acababan de contar otras historias con respecto a la Ouija, que pues es esta tabla de madera ya todos conocen para abrir portales y hablar con entidades del otro mundo. Pero bueno, esta historia nos contaba que estaban 3 personas. Vamos a modificar un poco la historia para no comprometer a nadie ni nada. Pero estaban estas 3 amigas jugando a la Ouija.
que eran un poco escépticas, ¿no? Como todas las personas, creo que todas las personas al momento de jugar a la Ouija lo hacen por un poco de escepticismo y de alguien que sí cree y quiere aventarse a conocer algo más, que lo hace convenciendo a las otras personas, ¿no? Bueno, pues estas tres muchachas estaban jugando a la Ouija. Nos relata que comenzaron a jugar, empezaron a moverla entre dos personas, entre dos amigas, y la tercera amiga estaba fumando enfrente de ellas. Entonces, esta tabla, como suele suceder, comenzó a moverse, y lo clásico, una amiga comenzó a echarle la culpa una a otra, ¿no? Lo clásico, ¿fuiste tú? No, yo no fui. ¿Fuiste tú? ¿Me quieres jugar una broma? ¿O qué está pasando, no? Entonces, esta amiga le dice, no, te aseguro que yo no fui. La otra asegura que tampoco fue. Y hacen la clásica pregunta. Ahora sí, ¿hay algún ente aquí con nosotros? ¿Hay alguien que esté con nosotros? A lo que la Ouija de inmediato se movió con respuesta afirmativa. Les dijo que sí, que había alguien. Y la amiga, pues muy valiente, la que estaba fumando, se atrevió a decir su clásico, bueno, si estás aquí, ¿quieres fumar un poco? Al momento que dijo eso, la tabla volvió a apuntar a que sí, y se vio como en el cigarro, pues la punta del cigarro empezó a prender el rojo vivo, como si estuvieran dándole una inhalada, y se vio como el humo empezó a brotar de la nada, como si se hubieran respirado, como si hubieran dadole un toque al cigarro, ¿no? A lo que pues las muchachas pues se asustaron mucho y dejaron de jugar en ese momento. Y días después pues nos comenta que se intentaron deshacer de la Ouija, ya que la escondieron en un cuarto, en un closet, y se empezaron a escuchar golpes desde dentro, donde estaba guardada esta tabla, hasta que pues se deshicieron de ella y todo quedó tranquilo. Pero pues sí, son experiencias que pasan con la Ouija y yo no les recomiendo jugarla. También se me hizo curioso porque unos días después y unos antes me comentaron también de experiencias con la Ouija, ¿no? De personas que empezaban a jugar con la Ouija sin experiencia, solamente con el afán de la emoción. Y una de ellas empezó a jugar con un vaso de cristal, el clásico vaso de cristal, para poderlo mover como oráculo. Y otra persona empezó a jugarlo con unas tijeras de metal, cosa que, pues bueno, al momento que me lo contaron yo dije, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Me cuenta que la persona que traía el vaso de cristal explotó, y la persona que estaba sujetando las tijeras de metal, pues las tijeras empezaron a irse hacia dirección de ella, como si quisiera atacarla, cosa que, pues bueno, esto hizo que dejaran de jugar a la Ouija y nunca más volvieran a jugar. Son experiencias que sí, no les recomiendo a nadie, y no utilicen, por favor, algo que los pueda lastimar, porque he escuchado muchos testimonios de personas que utilizan la Ouija y les terminan arrojando el objeto que usan como medio para poder comunicarse, ¿no? Nunca lo hagan, y menos sin experiencia y con objetos que no pueden controlar. Jake, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué tal de calorcito? ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás? Pues sí, esas son las experiencias de la Ouija. Se me hizo muy curiosa esa historia. Muy, muy, muy curiosa. Buenas, buenas, ¿qué tal? Piney, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos de calorcito? Pero sí, esas son un par de experiencias que me estuvieron contando con la Ouija. Entonces, sí, no se lo recomiendo a nadie. No la vayas a jugar, Efra, por favor. Esas son las experiencias. También me estuvieron contando otra historia. Déjenme, se las cuento. Si la tengo por aquí. Creo que por aquí la tengo guardada. Denme un momentito. Aquí la tenemos.
Se dejen venir los marihuanos y los... No. Que por cierto, ahorita platicamos esa historia de los marihuanos que nos sucedió en el Parque de la Pona. Estuvo curiosa también esa historia. Esa historia que no logramos grabar esa parte donde no los encontramos, pero fue muy gracioso también. Como que yo quería ir hacia ellos, los demás del equipo me dijeron, no, vámonos. Y pues al final nomás los saludamos de lejitos, como que no nos atrevimos a tanto. Pero sí, pues cosas que pueden suceder, ¿no? Déjenme checar la historia, está por aquí. Ahí les va. Esta historia dice más o menos así. Hace varios años, el hijo de una vecina tenía problemas de salud, así que se encomendaron a San Judas. Después de tiempo, el hijo se recuperó y los padres se iban una vez al mes por un camino que está rumbo a una capilla hacia Lagos de Moreno. Esa pequeña capilla es una capilla de San Judas, que está en la carretera rumbo al Caquisle. El Caquisle está pues, rumbo a Lagos. Bueno, total, ya tenía varias veces que se iban como a las 4 a.m. caminando e invitaban a los vecinos y mi mamá también iba. Bueno, ella y una vecina iban hasta atrás y con la luz de la luna pues alcanzaban a ver la silueta de los demás. Pero vieron una silueta de una que no reconocían. Entre las dos le iban dando vuelta y vuelta, contando a cada uno de los vecinos y haciendo memoria de quién podría ser. Pero lo raro es que no sabían quién era, y mucho menos por su vestimenta, ya que llevaba falda y cabello largo. Rato después llegaron a una parte del camino donde había como un pequeño caminito, un poco de un par de metros, que por el cual terminaba en un charquito. Toda la gente iba rodeando ese charquito y lo que se les hizo raro fue que esa mujer, en vez de rodearlo, atravesó directamente por ese charco. Así que se intrigaron todavía más por saber quién era. Volvían y volvían a darle vueltas a los vecinos, viendo quiénes eran, pero nomás no sabían, hasta que vieron que la mujer se desvió sola hacia el monte, hacia un mezquite grande que se veía. Mi mamá y la vecina pensaron, ha de haber salido a orinar, a beber agua o algo. Ahorita volteamos discretamente para verle la cara y saber quién es. Pero fue una sorpresa que al llegar al mezquite la vieron voltear y la señora estaba flotando con la cara horrible y el cabello largo moviéndose como si estuviera entre remolinos de aire. Y pues asustadas se fueron a alcanzar a los otros vecinos que venían delante y les preguntaron que quién era. Y nadie había visto a esa mujer, nadie sabía de ella. Bueno, pues estas son las historias más comunes, ¿no? Que pasan cuando en las famosísimas mandas que se van caminando hasta cierto punto. Es algo que cuenta mucha gente. Hay historias muy famosas de los típicos sanjuaneros. Aquí se hace mucho la caminata hasta San Juan, a San Juan de los Lagos, que se van recorriendo todo el camino y a lo largo del camino, a cumplir sus mandas, empiezan a contar que ven a personas que no iban caminando junto con ellos, que ven personas de otras épocas, hasta con vestimentas que no corresponden a la época actual, que van con heridas, que van con vendajes, y al momento de llegar o acercarse ya al final de la recta, llegar a San Juan de los Lagos, cuentan que pues dejan de ver a estas personas. Muchas veces cuando se lastiman las personas, estas otras personas llegan, les dan de sus vendajes y los ayudan a que terminen el recorrido que tienen. Y cuando llegan a ese lugar, me contaron una vez una historia que estuvo muy curiosa, de una persona que iba caminando hacia San Juan y se tropezó, hizo que se torciera el tobillo y pues no podía caminar ya muy bien para el largo camino que quedaba. Al momento de ir caminando, llegó una persona externa al grupo que iba caminando junto con ellos y le ofreció un pequeño pañuelo de estos. Le dijo que se lo amarrara en donde tenía la lesión y que eso le iba a ayudar para llegar hasta su destino, ¿no? Ella comenta que cuando iba caminando ya con este pañuelo amarrado a su tobillo,
empezó a sentir como una ligerez y que empezó a caminar pues ya más fácil, como si no estuviera lesionada. Al momento que llegó al templo de San Juan, al lugar donde van a pagar estas mandas, nos relata esta señora que se encontró con una familia que estaba rezando ahí y que tenían una fotografía de una persona. Ella les comentó que venía de lejos caminando, pagando una manda, y les preguntó por qué estaban ahí rezando y con la fotografía. Estas personas le comentaron que lamentablemente su hijo acababa de fallecer y que venían a su novenario, por lo que se le hizo un poco raro. Les mostró la foto y al momento de ver la foto, efectivamente esta señora relata que la foto era la misma persona que lo ayudó en este trayecto, que el pañuelo que les dio fue del muchacho que estaba en esa foto. Entonces cuentan que esto posiblemente sea porque esta persona tenía algo inconcluso y que quería de alguna forma conectar con sus familiares, ¿no? Y fue la forma de conectar, ayudando a una persona a llegar a completar su manda, y esta persona entregándole el pañuelo a su familia, los ayudó a conectar una última vez con ellos. Es una historia pues un tanto desgarradora, pero muy bonita, ¿no? Que hay formas de conectar con personas. Y así como esta, hay muchas historias más que nos cuentan sobre estos trayectos, estas caminatas que van de un lado a otro para pagar mandas y que se les empiezan a aparecer fantasmas que tienen pendientes aquí mismo. ¿Cuándo, héroes? En la semana vamos a sacar el permiso. En la semana ya tengo más o menos el oficio para llevarlo, ya sé a dónde. Vamos a ver si ya en esta semanita que viene me despierto para ir a llevar el permiso y vamos a grabar ahorita que está haciendo calorcito. Sé que vamos a caminar a San Juan este año. Pues no estaría mal, una caminata a San Juan y ir preguntando y que nos cuenten sus anécdotas las personas. También quiero hacer eso para el muerto, para el Cerro del Muerto. Hay que subir y ir grabando. Bueno, hay que hacer un poquito de ejercicio para poder subir el cerro, ¿no? Y subirlo y grabar todas las anécdotas que nos vaya contando la gente. Marcos, saludos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Les estaba comentando hace unos momentos también que estuvimos ahí con ustedes en esta entrevista. Les estaba platicando un poquito de qué tal estuvo la entrevista para que pasen a verla. Si quieres dejar el link de tu canal, hermano, para que vayan a checar la entrevista también. Ya se las compartí también para que la vayan y ver. Estuvo muy entretenida, muy amena. Entonces, un ratito agradable y pues ahí también platicamos un poquito de las experiencias que nos habían sucedido. Hay que pedir permiso para acampar ahí. Estaría interesante acampar en el Cerro del Muerto. Muy interesante. Pero hay que hacerlo en épocas de Día de Muertos, que es cuando se pone interesante ahí en ese lugar. Ha de estar muy chido, muy chido. Sí se me antoja mucho ir a acampar en esos días y ver qué experiencias podemos tener a lo largo de ese campamento, de esa bonita noche. Déjenme arreglar un detallito aquí. Y listo. Pues nada, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra historia tenemos? Tenía una historia que les iba a contar, no me acuerdo qué historia era. Pero sí era una historia muy interesante, no me acuerdo qué era lo que les iba a relatar. Esta historia. Ya. Lo del Parque de la Pona. Mira, ahí está el canal. Ahí está. Ahí subimos hace un ratito en una entrevista. Para quien guste pasar a seguirlos y a checar la entrevista que tuvimos platicando de todos estos encuentros paranormales. Unos amiguitos acá de Irapuato. Y que ya les extendimos la invitación cuando quieran venir. Y nos los llevamos a una experiencia paranormal por acá. Algo que se me hace interesante, bueno, todas estas experiencias a lo largo del tiempo, estar yendo a lugares abandonados, a lugares que suceden cosas. Recuerdo cómo fuimos a este parque, a La Pona, el Parque de los Suicidios. Se le conoce como Parque de los Suicidios porque lamentablemente en la parte de atrás de este parque
pues mucha gente últimamente la está tomando para ir a acabar con su vida, ya que es una parte muy oscura y llena de árboles, está usándola para ese fin. Pero, pero bueno, nos tocó la experiencia de poder ir a ese lugar, para poder ir a recorrerlo, nos dejaron entrar. Fue un lugar que yo conocí, que se llamaba así, porque Alberto del Arco vino a grabar ahí. Yo no sabía que era el Parque de los Suicidios, y cuando subió su video supe dónde era, pero no sabía que habían sucedido estas trágicas cosas. Cabe mencionar que es una parte fuera del parque. Sí, correcto, es esta parte de donde pasan estas cosas, es en la parte posterior del parque, es en la parte de atrás donde ya no forma parte de este parque, pero pues lo siguen considerando, o le pusieron ese nombre, ya que pues es una gran parte del parque y toda la parte de atrás ya está llena de árboles, muy oscuro, y lo utilizan para estas cosas lamentables. Recuerdo que esa vez fuimos de noche, no sabíamos si nos iban a dejar entrar, no sabíamos qué iba a pasar. Llegamos, logramos contactar con el velador, el cuidador de ese lugar. Fue muy interesante porque recuerdo que llegué y le dije: oiga señor, ¿usted está vivo o es un fantasma o qué onda? Y ya con eso se empezó a acercar, empezó a sacar plática muy amena el señor, y logramos convencerlo de que nos abriera las puertas para grabar esta investigación, que también está ahí en la página, la pueden ver. Fue una noche muy interesante. El señor nos empezó a contar relatos que en ciertas partes de ese parque pues tenía la oportunidad de ver estos sucesos paranormales, que ya había visto unos niños, unas niñas, que le pedían que jugara con él a altas horas de la noche, cuando ya estaba todo cerrado. Era pues cuando no lo estaba contando, si era ay, vamos a entrar ahí. Pero ya cuando estamos en esos lugares no hay vuelta atrás, hay que sacar la chamba y nos vamos y hacemos todo. Nos fuimos y empezamos a dar la vuelta a todo este lugar. Estuvo muy interesante. Empezamos a recorrerlo hasta llegar a la parte que está casi al borde de este bosque, de este lugar donde van a hacer estas trágicas cosas. Llegando ahí, teníamos la intención de acercarnos para ver qué se sentía en ese lugar o algo, y a lo lejos pudimos observar igual este clásico destello de luz roja, y dijimos: ok, hay alguien en ese lugar. Les aventamos la luz y efectivamente nos respondieron con otra luz. Vimos que había gente consumiendo sustancias ilícitas, y pues lo que suele suceder en estas expediciones. No sabes a quién te puedes encontrar, no sabes qué fantasma o qué vivo te vas a encontrar, y decidimos pues lo más cuerdo fue decir: no hay que pasar allá, no sabemos cómo van a estar estos muchachos, mejor vámonos, regresamos y seguimos con la exploración dentro del parque, donde ya lo tenemos seguro y donde estaban sucediendo un par de cosas interesantes. Esa vez escuchamos muchos ruidos, como si hubiera una fiesta en ese lugar que estaba completamente vacía, y empezamos a ver muchas siluetas que cruzaban de un lado a otro como sombras negras que recorrían todo el parque. Pero bueno, fue un lugar muy interesante también. Platícalo de este fin. Pues miren, justamente este fin tenemos un amigo en común, Jake, que forma parte del equipo paranormal. Tenemos un amigo en común que nos relataba que había en su casa, que estaban empezando a suceder cosas que lo empezaban a molestar. Ya eran cosas muy cargaditas, muy pesadas, y con el paso de los tiempos pues llegamos a la conclusión de que era un colchón que tenían ahí. Haciendo investigación, preguntando, dimos con que ese colchón efectivamente era un colchón que habían comprado, lo habían traspasado de un hotel y lo habían comprado para esa casa. Y ya cuando supimos eso, pues los colchones de hoteles cargan muchísima energía de todas las personas que se quedan hospedadas en esos lugares, entonces no sabes con qué te puedes encontrar. Empezamos, yo llevaba el Spirit Box
el digital, el que está por medio del teléfono. Es una herramienta que siempre intento llevar a todos lados, o a la mayoría de los lados, el Spirit Box normal y el Spirit Box pues del celular, ¿no? En esa ocasión llevaba yo el del celular, y el colchón lo tenían dentro de una habitación, de un cuartito chiquito. Entonces entramos a ese cuarto, vimos el colchón y todo, y decidimos hacer una prueba con el Spirit Box a ver si algo se manifestaba. Eran aproximadamente las 12, 1 de la mañana. Y pues justamente entrando al cuarto, si de por sí está haciendo muchísimo calor en estos días, todavía se sentía el doble de calor en ese momento. Estaba haciendo un calor extremadamente fuerte. Se sentía muy sofocante el lugar. Pero bueno, decidimos ponerle el Spirit Box y empezar a ver qué podíamos detectar en ese lugar. Comenzamos a usarlo, a hacer preguntas. Nos respondieron que eran... preguntamos cuántas personas había. Nos respondió que habían 6 personas. Nos dijeron que largo. Nos dijeron a uno de los compañeros que estábamos ahí, lo insultaron. Como contaba hace rato en la entrevista, no es muy común que, como es un zapping entre estaciones, no es muy común que en una estación de radio te den la facilidad de insultar o de usar palabras altisonantes. No es muy común que en una radio te dejen hacer eso. Entonces en un Spirit Box no te podría dar ese resultado, ¿no? Por lo que se nos hizo muy curioso cuando el Spirit Box insultó a una de las personas que estaban ahí. Y pues nada, nos respondieron varias cosas, insultos, que eran tantas personas, que estaban ahí, que nos fuéramos, que los dejáramos tranquilos. Y total, una cosa llevó a la otra, y pues bueno, para tener un poquito de tranquilidad en ese lugar, le preguntamos a los dueños qué querían hacer con ese colchón y todo. Y ¿saben qué? Sacamos el colchón, lo tiramos en un contenedor de basura y nos deshicimos de él. Lo curioso aquí fue que sacamos el colchón y cuando regresamos al cuarto se sentía completamente diferente el cuarto. Todo el calor, toda esa opresión, todo el sofoco que se sentía se fue al momento. En cuestión de minutos, el cuarto fue como si se hubiera limpiado, fue como si hubiera cambiado completamente de habitación. Se sentía fresco, no se sentía ya la opresión de ese lugar. Fue un cambio muy grande, y pues fue solamente por sacar ese colchón. Entonces era mucha vibra que estaba cargando, estaba muy pesadito ese colchón al parecer. Pero bueno, son cosas que suceden, y hay que ir liberando de todos esos objetos que cargan vibras negativas y que no te dejan avanzar, ¿no? Les recuerdo que pueden compartir este directo. Me ayudarían mucho compartiéndolo, reaccionando a él. Compártanlo hasta en las páginas de ventas, de donde sea. Es interesante porque en cualquier lado, en cualquier lugar que lo compartan, puede funcionar, ¿no? Pueden atraer si están si están compartiéndolo en lugares de ventas. Hasta los mismos vendedores quieren escuchar historias paranormales. Mir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sorprendido estoy yo de verte por aquí. ¿Cómo estás? Mira, ya nos mudamos aquí a Facebook. Ya dejamos la otra plataforma. Compartido, muchísimas gracias, hermanito, muchísimas gracias. Hay que compartirlo en todos los grupos que podamos, para ver hasta qué tantas personas puede llegar y qué personas nos pueden contar su experiencia paranormal. Muy bien, Mir, muy bien, yo también muy bien. Me agrada mucho escuchar de ti. Qué gusto verte por acá. ¿Desde cuándo te mudaste aquí? Ya tenemos casi un añito haciendo contenido aquí, Mir, pero dejamos todo paranormal aquí. Ya sabes que a mí me encanta esto y dejamos todo completamente paranormal. Mañana TikTok, sí, mañana vamos a sacar los TikToks de lo que salga aquí, y pues los TikToks y videos correspondientes de cada lugar compartido. Muchísimas gracias, hermano, muchísimas gracias. ¿Qué otra cosa les podemos contar? A mí me da gusto escucharte. Mira, me da un gustazo verte por aquí. Mucho gusto. Ya he tenido tiempo sin saber de ti. Y pues a sufrirle, ¿no? A escuchar las historias de terror que tenemos para contar, como siempre.
Pensé que solo subían los videos. Sí, estábamos haciendo los videos un pasito a la vez, ¿no? Empezamos a subir pequeños videos, pequeños reels, los videos de investigación más completos. Empezamos a gestionar todo este método para ver cómo íbamos a hacer los lives, para ver cómo iba a estar todo este show y a empezar también con los lives. Porque pues si algo me gusta a mí es estar haciendo directos. Antes los hacía en Twitch, ahora nos pasamos para aquí y a ver qué resulta, ¿no? Me agrada mucho la plataforma, cómo se está manejando. Y pues nada, para que nos vengas a visitar aquí también más seguidos. Ya te compartí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver hasta cuánta gente podemos llegar el día de hoy. Y si alguien tiene alguna historia para compartirnos, le agradecería muchísimo, infinitamente. Ya sabe que aquí la vamos a leer, vamos a compartir, vamos a comentar de ella. Déjenme tomar un poquito de agua porque me estoy muriendo de calor. Está haciendo un calor terrible el día de hoy. Aquí estaré, aquí te esperamos, mira, aquí te esperamos. ¿Qué otra historia tenemos el día de hoy? Déjenme acordar qué otra historia les iba a contar. Tenía varias historias, fíjense, pero a lo largo del día, entre que estaba haciendo mucho calor, entre que estuvimos en la entrevista aquí con mi compadrito, y entre todas las cosas que estuvimos pasando, como que se me fue la onda, no supe qué pasó con mi mente, y todas las historias que traía se me empezaron a olvidar. Pero nada, de aquí vamos a sacar tema. Yo sé que sí. Tenía una historia, pero no me acuerdo qué historia les iba a contar. La tengo en la punta de la lengua. No me acuerdo. Alguien de aquí que tenga una historia que nos quiera compartir el día de hoy. Alguien, Jake, recuérdame de algo. Hace unos días. Miren, mientras alguien saca una historia por ahí, déjenme compartirles. Hace unos días, hace un mesecito aproximadamente, creo, me estuvo contactando un muchacho, un compañero aquí en Aguascalientes. Me estuvo contactando y me preguntó si me interesaba tener un objeto maldito, ¿no? Un objeto poseído. Justo el payaso, justamente. Y le dije, sí, con mucho gusto, cuéntame la historia, qué es lo que pasa con eso. Y adelante, podemos checar qué hacer con ese objeto, ¿no? Me empezó a contar la historia que consiguió una oferta, que a él le gustaba conseguir muchas ofertas de objetos muy antiguos, muy viejitos, y que encontró una oferta de 100 payasos por un precio muy, muy accesible. Eran payasitos, juguetes así de este tamaño, chiquitos, unos payasitos, y me dijo que uno de esos payasitos se le cayó en la cajuela de su coche donde los traía. Cosa que se le hizo muy curioso. No le dio mucha importancia, pero pues después de tiempo lo decidió agarrar y se lo llevó a su sala, a su cocina, y lo dejó en la mesa. Diego, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Saludos. Mira, aquí estamos contando historias. Justamente ahorita les voy a contar la de registro público. Esa sí es una historia de terror. Pero bueno, retomando lo del payaso, cuenta que dejó este payasito en la mesa de su sala y que empezaron a suceder cosas muy raras con ese payasito, ¿no? Empezó a ver cómo el payasito de una noche a la mañana estaba en diferentes posiciones. Lo dejaba colocado en una parte y estaba tirado en otro lugar completamente diferente la mañana siguiente cuando despertaba, cosa que se le hacía pues muy extraño porque nunca había sucedido nada de esto. Le empezó a dar miedo tener este payaso ahí, empezó a ver sombras, a escuchar susurros y se quiso deshacer de este payaso. Cuenta que una de sus primas, me parece, no recuerdo muy bien la historia, pero algún familiar de él se llevó el payaso para cuidarlo unos días a su casa para que se calmara un poco, ¿no? Y nos relata que esta muchacha lo dejó igual en un muro, el payasito colocado. Todo estaba bien, tranquilo, hasta que de repente un día estaba hablando por teléfono y empezó a escuchar detrás de ella cómo le susurraban al oído, como si alguien estuviera respirándole atrás y estuviera susurrándole, ¿no? Eso le dio mucho miedo y al momento de voltear vio que detrás de ella estaba el payaso en el stand. Entonces
se asustó mucho con esto, recordó todo lo que le contaba este chavo y pues decidió regresarle el payaso. Ahí fue cuando este amigo me contactó y me empezó a contar la historia. Para eso me dice que se lo llevó una muchacha que le ayudaba a hacer el aseo. Se lo llevó a su casa mientras se lo regresaban el payasito y mientras yo me decidía si lo quería o no. Se lo llevó y al día siguiente se lo regresó porque toda la noche estuvo escuchando ruido y no la dejaban tranquila en toda la noche. Entonces le dio mucho miedo esto y hizo que le regresara el payaso a este muchacho una vez más. Cosa que pues ya le dije, ok, dámelo, no hay problema. Yo no estaba en esos días aquí en Aguascalientes, pero le dije, ¿sabes qué? Un amigo me hizo el favor de cuidármelo en la cafetería donde trabajaba. Un amigo que está dentro del proyecto de Descifrando lo Paranormal junto con nosotros. Y me hizo el favor de cuidarlo unos días ahí en la cafetería, cosa que pues estuvo ahí guardadito durante aproximadamente una semana. Ya el día que yo fui a ver este payaso, estuve platicando con él, vimos que pues no pasaba nada, estaba muy tranquilo y llegamos a la conclusión de que solamente era un objeto. Tal vez lo que estaba ahí no estaba precisamente pegado al payaso, tal vez estaba pegado a alguien de ellos o estaba sucediendo en el lugar donde estaban viviendo. No lo puedo descartar porque el payaso pues no sucedió nada con nosotros. Lo tuvimos ahí con nosotros todo el día y al momento de que vimos que ya estaba todo tranquilo, no pasaba nada, pues ya vimos la forma de deshacernos de él, de que todo estuviera tranquilo y que nadie lo volviera a tener este payaso para que ya quedara todo tranquilo en esta situación, ya que pues por el momento no tenemos un lugar adecuado para guardar este tipo de objetos que tengan una posible maldición o que conlleve otro grado de responsabilidad, ¿no? Que afecte a más personas. Pero sí, esa es la historia del payaso, del payasito embrujado que nos hicieron el favor, el gran gusto de compartirnos esa historia y de compartirnos ese payasito. En algunos días igual está la historia ahí en redes, ahí pueden ver la historia completa del payasito y la fotografía de cómo es el payaso y todo, ¿no? Por si quieren saber qué tipo de payasitos estamos hablando, ahí lo pueden encontrar en los videos que ya están subidos a la página. Hermano, Diego, un saludote, ¿cómo te trata la vida? Recuerden compartirlo, el videito, para llegar a más gente y vamos a ver si podemos llegar a más personas y que nos relaten sus historias. Esta historia de registro público, aparte de todo lo que pasa ahí terrorífico, pues bueno, dejamos de lado un poco de esas cosas y nos vamos al tema paranormal. Desde el momento que llegué ahí a ese edificio, me empezaron a contar muchas historias de ese edificio. Que si antes era un convento, que si antes era un cuartel militar, que una cosa que la otra. Los guardias de seguridad platicaban conmigo y me contaban que veían una monja pasar por el segundo piso, que veían niños ahí afuera en la sala, en la recepción del edificio. Entre una cosa, entre otra, pues había muchas historias, ¿no? Muchas historias muy interesantes de ese lugar. Y lo más interesante que logramos captar en una de esas, justamente, fue la fotografía que nos compartieron. Una fotografía, déjenme ver si la tengo aquí. Es una fotografía de lo que es una niña fantasma, por así decirlo, que tomó uno de los guardias a altas horas de la noche y que la compartió. Pues bueno, esa me la compartieron a mí. Fue una de las cosas pues más fuertes que se comentan ahí en ese lugar. Déjenme ver si se ve. A ver, ¿la pueden ver? Creo que ahí está. Pues bueno, esa es la fotografía que uno de los guardias logró
logró obtener en una de esas vigilancias nocturnas. Tomó esa fotografía muy interesante y pues cosas así que sucedían en ese lugar terrorífico que tanto así que ya no estoy en ese lugar por salud mental. Me encantaba el tema paranormal de ahí, pero bueno, otras cosas terroríficas que también pasan. ¡Hala! Cosas que suceden. Hola, saluditos, ¿cómo estás? Tú tienes historias muy buenas, tú tienes historias para contarme que me debes historias de hospitales para contarme. Un saludito, ¿cuándo te dejas ver ya? ¿Cómo ves? Mira, así pasa, evidencia paranormal, que se las mostraría directamente aquí, desde la capturadora de la pantalla, pero pues por alguna razón se me desconfiguró todo y no puedo por el momento enseñarles la evidencia así como quisiera. Esas cositas sucedieron ahí en ese terrible lugar de registro público aquí en Aguascalientes. ¿Qué más cositas tenemos? Déjenme ver si tengo aquí la experiencia paranormal en las carpetas. Si alguien tiene una historia paranormal que nos quiera compartir, si tiene alguna curiosidad, algo que le haya sucedido, algo que conozca, nos lo puede compartir y aquí lo vamos a comentar en estos momentos. Pronto para sacar el repertorio. Pronto. Me debes muchas historias. Carlita también me debe muchas historias. No sé si esté por aquí por la transmisión. Se las voy a pedir también para que me las cuente. ¿Qué otras cosas tenemos por acá? No recuerdo. Alguna duda que quieran de alguna expedición paranormal de las que ya compartimos. Alguna duda que les quedara sobre esos videos. Tenemos videos muy interesantes en el canal. No sé si ya los vieron. Déjenme darle un repasón a los videos a ver si hay algo que recuerde de lo que les quería comentar. Están por aquí. Dani, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Estamos en Noche Paranormal el día de hoy, contando historias de terror que nos manda la gente, contando un poco de las anécdotas que nos han sucedido a través de todo estos recorridos paranormales que hemos tenido. Recuerden, si tienen alguna historia paranormal, nos la pueden comentar. Y también, como no, compartir el directo en todos sus grupos. Ya saben, pueden compartir los grupos de venta, grupos de Tinder, de todo. Vámonos. Hay que llegar a todo el público que se pueda. Porque si algo le gusta aquí a México, a toda Latinoamérica, es lo paranormal. Algo que me he dado cuenta en todos este tiempo que tenemos en este proyecto es que a la gente le encanta lo paranormal y tiene mucho, no sé si miedo, mucha precaución en comentar todos estos temas por el temor de qué dirá la gente, ¿no? Pero sé que mucha gente le encanta todo este tema. Tenemos que sacar algo con el video paranormal de la niña llorando afuera de la casa de mi tía. Sí, justo. Hay que ver qué podemos hacer. Hay que ver si podemos ir a darnos una vueltita por ahí, por ese lugar, grabar o experiencia que tenga la gente, que nos comente, sacar alguna entrevista y que nos cuenten qué cosas han vivido por esos rumbos con estas experiencias que se han logrado ver los niños llorando fuera de la casa y que no saben qué sea.
Afortunadamente yo no he visto ni escuchado nada morir al instante. Créeme, Mir, que es algo que mucha gente me dice, quisiera escuchar, quisiera sentir algo paranormal, pero es algo que sí no le recomiendo a la gente, la verdad. Es algo que mucha gente vive por la necesidad de que le suceda algo, pero al momento de que le sucede algo, como estábamos platicando en la primera historia de la noche, en esta historia de los policías que vieron al niño fantasma atrapado en el cementerio, pues lamentablemente uno de esos dos policías que iban y que intentaron ayudar al niño al momento de darse cuenta que era pues un descarnado, que era un niño que había, o el fantasma de un niño, o de un ente que se estaba queriendo hacer pasar por un niño, pues lamentablemente uno de estos dos oficiales perdió la vida por el infarto, ¿no? Entonces sí, mucha gente no está preparada para poder vivir una experiencia como esta. Sí, es algo que no le recomiendo a la gente, pero si eres alguien fuerte, que tienes la mentalidad fuerte y te gusta todo esto y quieres vivir algo de esto, o te aterra completamente, o te va a encantar y te vas a querer meter de lleno como cuerda en tobogán y vámonos, te va a encantar todo este tema y vas a querer investigar más y meterte más y más. Es algo muy interesante, pero es algo que no es para todos completamente. ¿Qué es lo que más miedo te daría ver? Uy, mira, pues mira, lo que más miedo me daría ver algo como lo que le ocurrió a Alberto del Arco en estas últimas de sus investigaciones, que lamentablemente es algo que están expuestas todas las personas que hacen este tipo de contenido. Lamentablemente Alberto pues lo amenazaron, le apuntaron con armas y le quitaron todo su equipo de trabajo. Creo que eso es lo que más me daría miedo. Más allá de algo paranormal, creo que la gente, los vivos y más en estados de consumir alucinógenos o alguna sustancia nociva que no los haga tener en su realidad, y más que estén armados, o personas que sabemos que no son buenas, que lleguen y te las topes en algún lugar de estos en la noche. Creo que eso es lo que más me daría miedo. Dejando de lado de eso, pues tal vez alguna posesión muy fuerte, alguna posesión de alguien que conozca, de algún ser querido o algo. Y creo que es lo que me daría miedo. No tanto ver algo, porque pues ya estoy preparado para eso, ¿no? Para eso nos metemos a todos esos lugares. Sino que pase algo con alguien que te importe. Eso sí me daría miedo. Esas son cosas que no podría soportar mucho. Tiene demasiado calorcito. Está secando demasiado la garganta el calorcito. ¿Qué más? ¿Qué otra experiencia tenemos? Recuérdame, Jake, alguna experiencia que tengamos en estos lugares. Algo que recuerdes, algo que me esté faltando comentar. No recuerdo otra experiencia por ahorita. Algo que pudiéramos contar, algo que tengan de duda. En tu casa, no, aquí en la casa no ha sucedido nada ya, por suerte ya no ha sucedido nada por aquí en estos días. Ha estado todo muy tranquilo por aquí. Fíjate que no, cosas cercanas ya no ha sucedido nada. Ha estado todo muy tranquilo. Eh, ha estado muy tranquilo todo. Algo que me platicaron hace unos días, de alguien que está pues haciendo sus prácticas en hospitales. Me comentaron que una vez
esta persona estaba haciendo sus prácticas en hospitales. Y pues una historia muy clásica que comenta la gente. Una historia que comentan que sucede muchísimo en los hospitales. Estos practicantes que les toca ver cosas increíbles, paranormales. Me estaba comentando que llegó a su turno y le tocó ver a un niño estar caminando por el hospital, por los pasillos. Tocó verlo, no lo conoció, en fin, lo dejó pasar porque pues él está de practicante. Siguió hasta su puesto de trabajo y cuando llegó ahí, llegó con sus compañeros y ellos le empezaron a comentar que pues lamentablemente un infante, un niño había perdido la vida hace cuestión de minutos o horas. Fueron a revisar, a hacer todo el papeleo, todo el expediente, él los acompañó y efectivamente, viendo las fotos del expediente de esta persona, de este niño que perdió la vida en el hospital, efectivamente era el niño el que vio caminando por el pasillo. Cosas que bueno, solamente las personas que pasan mucho tiempo en los hospitales nos pueden comentar y son cosas pues, muy trágicas. Creo que las personas que están en hospitales les toca vivir una realidad muy muy fuerte, muy diferente porque están viendo ahora sí que la vida y la muerte en cuestión de minutos y muchas veces no saben qué personas de las que se encuentran en ese lugar pues siguen conectadas en este mundo, qué personas son reales o qué personas solamente están ahí porque no saben o no asimilan el hecho de que se puedan de que les haya pasado esta tragedia, ¿no? Mira, hace unos días una tía se quedó en casa de mi mamá. Según esto, era cerca de medianoche. Ella dice que escuchó a la Llorona, pero todos se duermen prácticamente a medianoche. Es decir, se acababan de acostar y ella fue la única que la escuchó. ¿No es extraño? No le creímos, pero mi hermana dice que venía por su hija. Ella tiene un bebé de 1 año. ¡Ah, caray! Ok, mira la Llorona. No sé si esté cerca de un río o algo. Justo también estábamos platicando de este espectro de la Llorona en la entrevista que tuvimos hace ratito. Es una historia muy interesante todo lo de la Llorona. Que ya últimamente en México se está haciendo muy popular la Llorona, la mujer de blanco que pasa por todos lados. No creo que la Llorona vaya por su bebé. Sinceramente creo que la Llorona es más un espectro que está llorando, que está penando, es alguien que está por una tragedia. No creo que vaya por su bebé, pero lo que sí, si tiene un bebé de 1 año, déjame comentarte historias que he escuchado mucho de pueblos, de lugares que no están justamente en una ciudad, que están más en las orillas, que se trata de las brujas. Estas brujas sí son entes que también hacen ruidos, que hacen su tipo de movimientos, y esos sí son los que van justamente por los bebés, por todos estos niños que pues están recién nacidos o que tienen una edad muy temprana. Esos sí son las entidades que van por los niños. La Llorona no creo que vaya por un bebé, sinceramente, ya perdió a sus hijos, no creo que quiera ir por más, ¿verdad? Creo que la Llorona no iría por su hijo. Las entidades que sí van por los bebés es la Llorona, o justamente estos duendes, estos goblins, troles, gnomos, como les quieran llamar, en diferentes partes de México tienen su diferente significado, su diferente nombre, y son también estos seres fantásticos, seres mágicos, que se dice que se roban muchos bebés también. Cuando vivía en casa de mis papás, a lo largo de los años me tocaban la puerta de mi cuarto y me hablaban con voz de mi mamá. Siempre abría y no había nadie, y mi mamá dormida. Uy, Diego, ¿cuándo vamos a investigar ahí? Fíjate que muchas veces, según experiencias, según gente con la que he platicado, con la que he tenido la dicha de estar platicando y que me cuenta experiencias, que saben un poco más del tema, me comenta que, pues sí, estos entes cuando quieren
atraer, llamar la atención de las personas, estos entes más demoníacos, más de oscuridad, pues lo que utilizan es este efecto de disfraz, ¿no? El clásico, vi un niño me tocó la puerta para poder entrar a la casa, los niños que ves pasar, pero al final no son niños, porque se supone que los niños son seres de luz, seres puros, y que pasan a la otra vida directamente, más que nada son seres de bajo astral, seres negativos que se hacen pasar por niños o por familiares que quieren llamar tu atención de cierta manera y que intentan pues buscarte. En este caso, como comentas, con la voz de tu mamá, no lo descartamos. A lo mejor tu mamá te está jugando una broma, no sé. Pero por lo general, cuando son este tipo de casos, son entidades que intentan copiar a un familiar, a un ser querido o a alguien que te transmita mucha confianza y así pues empezar a acercarse un poco a ti y absorber de tu energía, ¿no? Eso es lo que se cuenta, se dice que hacen este tipo de seres. En casa de mi papá era muy común que me respiraran al oído. Lo mismo. ¿Qué tipo de energía puede haber en esos lugares? Muchas veces no hay que descartarlo, muchas veces es el subconsciente de las personas. Todo esto de la parálisis del sueño, de que se te subió el muerto, muchas veces de todo esto es porque tu nivel de estrés está muy acelerado, estás muy cansado incluso y hace que tu cuerpo pues caiga en estado de reposo y tu mente siga muy activa por este nivel que traes y eso hace que justamente eh, mientras estás descansando, mientras estás en el estado alfa que se le llama, pues empieces a escuchar, a ver cosas, escuchar ruidos, o que tu mente simplemente, como si estuvieras soñando, empiezas a escuchar personas que están ahí y que pues simplemente no están, es tu subconsciente y tu mente jugando contigo. Pero no descartemos que pueda haber algún ente, algún espíritu o algo que esté rondando por ahí, ¿no? Que esperemos no sea el caso de ninguno de ustedes, que sea un simple juego con la imaginación, o que alguno de los familiares, pues sí, como decimos, estuviera jugando una broma o hablando a lo lejos y se filtrara el sonido por ahí. Fíjense que algo que me pasaba muy común a mí, en algunas temporadas, es que sí me daba mucho esto del parálisis de sueño. Tanto así que llegas a intentar controlarlo de cierta forma. No lo controlas a tal modo que te puedas despertar al instante, lo controlas al tal grado que pues ya no te da miedo, ¿no? Ya sabes cómo reaccionar ante estos casos y empiezas a separar un poco de lo que es la realidad con lo que es todo esto del parálisis y que ya sabes cómo distinguir una cosa que otra. Pero lo que sí es que muchas veces ya de tanto parálisis de sueño que tienes, sabes distinguir cuando es tu subconsciente y cuando estás viendo una cosa que no está ahí. Me logró pasar justamente aquí en la casa donde vivo, que yo estaba con parálisis de sueño, me pasaba muy ocasional y una vez me tocó ver personas que estaban caminando frente a mí. De este reojo que alcanzas a aventar, alcancé a ver la sombra de las personas que pasaban frente a mí y esa vez, sí, por mucha experiencia que tengas con el parálisis de sueño, con mucho que lo sepas controlar, pues sí, al momento de no poderte mover ni nada, sí te alcanza a asustar mucho, porque es algo que no tienes control de tu cuerpo y no sabes qué pueda suceder, ¿no? Es algo muy fuerte. Todo este tema del parálisis de sueño, de los viajes astrales, de todo, es algo pues, muy interesante, muy fuerte y que son cosas que a menos de que tengas mucho control de tu mente, pues son cosas que no puedes controlar tan fácil. ¿Qué calor está haciendo, muchachos? ¿Qué calor está haciendo?
Fíjate que ahorita que me estás contando que eso de que te respiraban al oído, el otro día estaba platicando con un primo justamente y le pasó algo similar en casa de uno de mis abuelos. Él se quedó a dormir ahí y fue muy gracioso porque en esa casa muchas personas, muchos familiares, incluso a mí me ha tocado ver sombras pasando por ahí. Muchos familiares dicen que ahí suceden cosas y otros tantos pues dicen que no, que es pura sugestión, que no pasa nada. Uno de estos primos que tengo se quedó a dormir justamente en ese lugar y le pasó algo similar a lo que me comentas, que te susurraron al oído. Pero él no fue un susurro, él estaba dormido y entró en este estado justamente de parálisis de sueño, que empezó a ver a los familiares que estaban ahí con él. Era nota noche, los familiares estaban despiertos todavía y él estaba acostado en la cama, en una de las orillas, y sintió como alguien se recargó en su hombro, en la parte a un lado de la cama de él, se recargó y se le acercó sutilmente al oído. Y cuando se le acercó al oído, nos comenta que no escuchó un susurro, no escuchó que le respiraban, nada de eso. Escuchó como un maullido muy fuerte de un gato que le estaba gritando al oído, como si un gato le estuviera gritando muy fuerte. Y lo asustó a tal grado que él comenzó a mover su cuerpo, pero él no podía reaccionar todavía, no se podía mover, no podía despertar. Pero su cuerpo alcanzó a reaccionar un poco a tal grado que lo pudieron mover de la cama. Ahora sí, lo empezaron a mover para despertarlo y se despertó en un estado muy alterado, muy asustado, comentándoles que quién se había puesto a su lado y quién le había gritado al oído, cosa que pues nadie de la familia había hecho eso. Entonces, con este tipo de situaciones que suceden cuando alguien duerme y sucede algo de la parálisis de sueño, que se te sube el muerto o que simplemente había un ente ahí contigo y esa fue la forma en que te saludó, ¿no? Es horrible el parálisis de sueño, es horrible, horrible, de las peores cosas que te pueden suceder. Y cuando llegas, espero que no tengan un nivel de estrés muy alto, porque cuando llegas a esos niveles, te puede suceder hasta 5 veces por semana. A mí me llegó a pasar. Es horrible la parálisis de sueño, muy, muy, muy fea. Y pues así es, muchachos. Estas son unas historias que me pasaron en estos días, que me comentaron. Eh, Espero que les hayan gustado estos relatos. Un poco de las cosas que nos han sucedido en estas exploraciones. Espero en esta semana sacar el permiso para poder ir al Parque Héroes y poderles traer una exploración dentro de este parque en la noche, que es un parque muy, muy bonito, pero en la noche tiene su misterio, ¿no? Con el clásico, la clásica leyenda de la niña con cabeza de muñeca de trapo, ¿no? Estará muy interesante que nos dejen ir, que nos dejen explorarlo y ver qué podemos sacar de este lugar. Va a ser algo muy interesante, la verdad. Sí le tengo muchas ganas, mucho cariño a esa historia y a ese lugar, para ver si podemos ir a explorarlo. Va a ser algo muy, muy interesante. También en estos días quiero ver si podemos ir a explorar la, la iglesia de Baphomet, que está aquí en la orilla de Aguascalientes. Vamos a ver si podemos ir, no a una hora muy, muy noche, pero pues sí, para traerles un poquito de la expedición de ese lugar también, para ver qué podemos sacar de ese lugar, a ver qué tal está y a ver en qué condiciones la podemos encontrar. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. Vamos a ver qué tal nos va en esos lugares y a ver qué otras exploraciones les podemos traer en estos días. Pues nada, vamos a seguir intentando contactar con personas que nos cuenten sus historias,
Ya saben, si tienen alguna historia que tengan, que nos quieran compartir, con mucho gusto aquí la recibimos, la leemos y la compartimos con la gente en uno de estos directos, o la compartimos a través de algún video leyendo su historia. Lo más seguro es que lo hagamos en este formato, transmitiéndolo en vivo y platicando las historias con todos ustedes. Y esperemos que ya no esté haciendo tanto calor, porque sí está muy fuerte el calorcito. Está muy intenso, muy intenso. Y pues nada, creo que por ahorita ya son todas las historias que tenemos. Espero que se la hayan pasado muy, muy bien en esta noche paranormal. Espero que se divirtieran, que se intrigaran en estas historias y que les llegara un poquito ahí al huesito, que alguna historia les hubiera sacado un ¡ay, joles, qué susto!, ¿no? Pues nada, espero que disfrutaran esta noche paranormal. Vamos a estarla trayendo, espero que 2 días por semana, dependiendo de todas las historias que logremos conseguir. Unos 2 días por semana, no estaría mal. Y pues nada, un agradecimiento a todos los que estuvieron aquí con nosotros en esta noche paranormal. Espero que se la pasen muy bonito, que no tengan parálisis de sueño el día de hoy y que nadie les susurre al oído. Diviértanse mucho, disfruten su fin de semana y nos estaremos viendo en otra noche paranormal como esta. Nos vemos en la siguiente y sigamos descifrando lo paranormal.